Hola con todos, en este video yo les voy a hablar sobre la educación de la filosofía política. Listo, entonces para entender un poco sobre esto les voy a hablar sobre la filosofía política, qué es, y en sí se refiere a cuestiones y pensamientos verídicos sobre aspectos legales o no sobre el Estado, también sus personajes y las acciones que cumple cada uno de ellos. Está representado en sí por lo profundo de su concepto, el cual ha sido valorado por varios filósofos desde lo que es las épocas de la antigüedad para tratar de obtener un orden sobre las diferentes situaciones que se generaban en la sociedad en ese momento. Ya, en sí los términos de filosofía política se relacionan con lo que es la creencia propia del ser humano, teniendo como su ley suprema y su ejecutivo general a lo que es el Estado, al igual que cuando se tienen pensamientos religiosos sobre un ser divino. Entonces, tras conocer estos puntos de filosofía política, este video está enfocado en sí en abordar temas sobre la educación, su alcance y sus expectativas actuales y futuras sobre lo que va a ser la filosofía política. La filosofía política y la teoría política han sido durante mucho tiempo interdisciplinares, alojadas tanto en departamentos de filosofía como de ciencias políticas. En sí, en la actualidad, los filósofos políticos desarrollan cada vez más relaciones con otras disciplinas. Los métodos etnográficos han despertado un nuevo interés, ocupando su lugar junto a los enfoques literarios y otros enfoques humanísticos, así como los psicológicos y otros enfoques científicos sociales. Una de las estrategias que realizan varias instituciones es la ejercer charlas dentro de esta materia con participantes expertos en el tema para que las ideas de todos estos individuos puedan sintetizarse en una sola y sean así un ejemplo de grupo para los jóvenes que se encuentran en desarrollo de sus capacidades con respecto a la filosofía política. Los recursos literarios son un fundamento clave dentro de la educación, permitiéndoles tener un desarrollo competitivo sobre una crítica constructiva, basada en los pensamientos propios de los jóvenes que se basan en las irregularidades que existen tanto en el Estado, en las guerras que se pueden generar, así como en la abundancia de la pobreza, el racismo y sobre todo la inequidad por las diferentes costumbres, tradiciones o nacionalidades. Así, este pensamiento de filosofía política dentro de sí mismo podría constar que existen en sí diferentes fuentes de las cuales están valiendo para dar su opinión. Entre los libros de interés para la juventud se pueden encontrar dentro de la filosofía política los siguientes. Tenemos entre uno de ellos lo que es La política para Amador, con su autor Fernando Savater. También El Príncipe, con su autor Nicolás Maquiavelo. Por otra parte, también se tiene La rebelión en la granja del autor George Orwell y La República del autor de Platón, y estos entre los más importantes. Muchas limitaciones para la educación de esta ciencia, es decir, de la filosofía política, están basadas en una serie de preguntas que tienen relación tanto entre un estudiante y su guía o docente. Entre estas preguntas se pueden encontrar las siguientes que son como parte de un cuestionamiento. La primera es, ¿cuál es la manera adecuada de enseñar esta ciencia? En sí, la lectura de textos largos y sin sentido son la razón principal de la falta de interés de los estudiantes.
para lo cual se debe poner énfasis en que se puede ejercer una clase más dinámica para que puedan interactuar con este tipo de libros educativos. La siguiente pregunta sería, ¿qué recursos se necesitan y están disponibles dentro de las instituciones educativas? Cabe resaltar que para esta pregunta en la actualidad existe un sinnúmero de posibilidades para transmitir la información a partir de bibliografías y no hay límites de libros o textos en comparación con los tiempos antiguos en donde existían los llamados libros prohibidos debido a su manifestación de ideales no vinculados con el eje en el que se dirigía en ese momento a su pueblo, es decir, la Iglesia. Pero actualmente todo es permitido, solo es necesario hacer un uso correcto de los textos. Y la última pregunta es, ¿cuáles son los propósitos y objetivos de los estudiantes para aprender la asignatura? La motivación dentro de esta pregunta es importante. En muchas ocasiones los textos referidos a la filosofía política llegan a ser de difícil comprensión por sus palabras técnicas y adecuadas para sus conceptos, siendo este un problema para captar la atención de los estudiantes. Sin embargo, muchos comentarios de los estudiantes solo se basan en la aprobación de esta asignatura, lo cual no es lo ideal porque es necesario que dentro del marco de aprendizaje es importante defenderse de cualquier situación y esta materia es una clave para ejecutar su fundamento. Toda la sociedad a nivel mundial debe tener un orden político sobre el que se rige y durante la sociedad actual se han creado carreras dentro de los sectores educativos, como es la ciencia política. Además, dentro del sector económico y financiero, así como las leyes políticas, se han ejercido una influencia sobre estos temas que impulsan al desarrollo de estas disciplinas. Ecuador es uno de los países en desarrollo. A pesar de ello, los centros educativos que imparten estos conocimientos sobre la filosofía política son los siguientes. Se tiene la maestría en filosofía política y economía en la Universidad de las Américas con sus siglas UEDLA. También la materia de filosofía política moderna de los siglos XVI y XIX dentro de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Católica del Ecuador con sus siglas PUCE. Por otra parte, se tiene la teoría política abarcando temas de filosofía en la Universidad de Azuay y también la filosofía y pedagogía abordando temas políticos dentro de su malla en la Universidad Salesiana del Ecuador. Entre otras limitaciones sobre las perspectivas a futuro con respecto a la actualidad son las siguientes. Puede existir una controversia cuando se manifiesta el término de filosofía debido a que en la actualidad únicamente se expresan hechos que se basan en la ciencia y con acontecimientos con autenticidad, no únicamente por pensamientos de otros individuos. Dentro de la historia es por esta razón que en muchas ocasiones los gobiernos pueden tener perspectivas sobre anular este tipo de materias dentro de las instituciones educativas que imparten la filosofía política. Otra razón que puede limitar la educación de este campo amplio sobre lo que es la filosofía política se puede manifestar en los individuos del gobierno, tratando de no causar a los estudiantes una idea negativa sobre un gobierno, debido a que el implementar un nuevo pensamiento sobre sí mismos pueden tener una perspectiva diferente después de recibir
y ser partícipe dentro de estas clases en las diferentes instituciones. Y bueno, como conclusión a todo esto, podemos decir que el impartir conocimiento sobre filosofía política ha permitido entender aspectos que permitan tener una concepción propia como individuo de una sociedad sobre situaciones que pueden ser de nuestra conveniencia como desfavorables. Sin embargo, la educación se basa en crear ideales y filosofías dentro de un sistema que se base en la igualdad entre ciudadanos, para mantener un sentido en sí de justicia.